Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Y hoy tenemos un testimonio fenomenal, espectacular, que es de Marta de Murcia. Hola, Marta. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy bien. Pues Marta, cuéntanos qué es lo que tenías tú para empezar, para situarnos. Vale. Pues bueno, yo tengo ahora 34 años, cumplí ayer. Bueno, pues te estoy hablando desde que tenía 20 años aproximadamente, hace mucho tiempo. No se conocía nada de todo esto de ahora, de la inteligencia emocional, que está por todas partes y la verdad que es súper guay porque cada vez se conoce más. Pero bueno, yo empecé porque mi problema fue que entraba en bucle cada vez que no podía conseguir algo. Por ejemplo, Ajá. todo esto empezó a manifestarse, bueno, yo estaba estudiando una carrera universitaria y cada vez que tenía un examen, pues yo no dormía. Esa noche no dormía, estaba toda la noche con los ojos abiertos. Estaba todo el rato, me ponía a buscar en foros a ver si a alguien le pasaba lo mismo que a mí, una ansiedad, o sea, me sentía como una presión aquí en el pecho, se me aceleraba el corazón. Cada vez que iba, cerraba los ojos y otra vez, ¡bum!, volvía a abrirlos. Entonces, bueno, pues dije, bueno, a ver, esto tiene que ser, no sabía lo que era, yo lo pasaba fatal porque me daba miedo a no dormir y por culpa de no dormir, suspender el examen. Entonces yo pensaba, y si suspendo el examen, claro, ya la mente empieza a dar vueltas, claro, y es que si yo suspendo ese examen, claro, después no me voy a sacar la carrera, y si no me saco la carrera, voy a ser una fracasada y no voy a llegar a ningún punto, todo el mundo me va a adelantar, yo me voy a quedar atrás. Bueno, pues empecé a adquirir un patrón de pensamiento basado en eso. Eh, Cuando fui a sacarme el carnet del coche, aprobé el teórico a la primera, pero el práctico tuve un problema y era que yo sabía conducir, todo perfecto, y cuando llegaba el examen me subía con el examinador detrás y yo de ver a ese hombre con el retrovisor, desde el retrovisor era como, mierda, ¿y ahora qué hago? O sea, me Claro. quedaba en blanco. Entonces me decía, gire a la izquierda y yo giraba a la derecha. ¿Qué pasa? Que empecé a suspender el carnet del coche continuamente y llegó un punto, a raíz de ahí, que me empezó a dar miedo a todo. Me empezó a dar miedo a salir, me creía que si salía me iba a poner mala y si me ponía mala, claro, me podía desmayar, entonces llegué hasta salir a la calle con un plátano en la mochila por si me desmayaba. Toma ya. Empecé a perder muchos kilos, no quería comer, no me apetecía. Era un infierno, la verdad, porque empecé como a creer que yo no podía hacer las cosas, no podía pues ya ni aprobar un examen, ni que me iba a quedar en blanco siempre. Ese era mi problema. Vale. Y entonces, claro, pero fue empeorando, digamos, y al final esos miedos, esa ansiedad te invadió un poco, ¿no? Claro, a mí me invadió esa ansiedad porque yo no sabía qué hacer. O sea, yo llegó un punto en eso que yo no dormía por las noches, mi vida social al final, claro, era peor, puesto que todo lo que antes no me daba miedo hacer, de repente me daba miedo. Y yo decía, ¿pero por qué me pasa esto? Claro, no. Llega un punto en que si no tienes las herramientas adecuadas no sabes cómo funciona tu coco, tú no puedes saber qué necesitas para arreglar ese problema. Por ejemplo, ¿qué miedos podías tener, Marta? Como un ejemplo. Pues sobre todo, era miedo como miedo a la vida, te podría decir. Miedo a salir a las actividades cotidianas. Llegó un punto en el que me daba miedo eso, salir a la calle, quedar con gente. Yo salía fuera de mi zona de confort, que era mi casa, o llegaba la noche y me sentía vulnerable. Cuando llegaba la noche, o sea, yo tenía como dos miedos. Uno era el salir de casa porque me daba miedo enfrentarme a coger un autobús, a cualquier cosa que pudiese suponer
algo diferente en mi estilo de vida o que pudiese estar delante de mucha gente que me pudiese dar como algún ataque de ansiedad o marearme o ponerme mala o desmayarme o cualquier cosa. Y luego, por otro lado, era que llegaba la noche, caía la noche y era como una ansiedad de una presión en el pecho, me daba como si no fuese yo. O sea, una sensación que es verdad que suele describir todo el mundo, pero es que es así. Y como un ataque de estar bien y de repente, así como sobre, ¿sabes? No sé cómo explicarlo con palabras, pero es súper malo, o sea, es horrible porque crees, no sabes lo que te va a pasar y es que, ¿por qué me siento de esta forma? ¿Y qué Entonces yo hacías no podía entonces? dormir. ¿Qué ¿Cómo? hacías? ¿Te metías en la cama y no podías dormir? Claro, entonces yo me iba a dormir porque al día siguiente tenía clase y no podía dormir. Entonces abría los ojos y era como, no puedo dormir, ¿qué hago ahora? Entraba más en un bucle, veía que todos en mi casa estaban durmiendo, que todo el mundo estaba durmiendo, entonces te sientes diferente porque ves que todo el mundo va en una dirección, pero tú no puedes hacer lo básico que hace todo el mundo, que es dormir. Entonces, claro, siempre está pues ir al médico, pastillas, etcétera, pero yo no quería ni ir al médico, ni sabía si un psicólogo a mí me iba a ayudar. Yo no tenía nada de información en ese momento. Yo era otra Marta diferente a la Marta que soy ahora. Yo no quería tomar pastillas porque siempre he sido como muy, tomar pastillas, medicarme para dormir. Yo creo que esto es poner un parche. Yo Claro, sentía eso. muy bien. Oye, y aparte de eso, ¿sabes qué? A mí me gusta preguntarlo esto, ¿tenías ataques de ansiedad? ¿Te iban dando ataques de ansiedad aparte? Sí, realmente, o sea, a mí me daba cuando llegaba la noche, ese era mi punto, que a lo mejor estaba viendo la tele tan tranquila y de repente a mí me venía como el vuelco ese que te digo de, de esa sensación. Luego, por ejemplo, si estaba en la calle o hablaba con alguien, también me pasaba, pero ataque en sí, de lo que es un ataque, a ver, claro, pero es que hay ataques de ansiedad que tú los estás pasando, pero no se notan delante de la gente, claro. Claro. Yo podría decir que sí, porque las sensaciones que yo tenía de acelerarse del corazón, de te da como náuseas también, llego a sentir. De hecho, cuando he tenido algún viaje con amigos, yo la primera noche no dormía nunca y me pasaba la noche vomitando. O sea, hasta ese punto de no poder dormir y creerte que estás malo. O sea, yo como no sabía lo que era, yo me pensaba que estaba mala, que tenía un virus de algo y decía, vale, me he puesto mala, tengo un virus, es un virus de estómago, me empezaba a doler el estómago, entonces yo misma también me ha pasado eso mucho, que ante situaciones adversas me creaba un cuadro de enfermedad. Por eso siempre mi mayor miedo ha sido la enfermedad. El miedo a ponerme mala y el miedo yo misma a provocarme Claro. ponerme mala. Ese ha sido el mayor miedo que siempre he tenido y sigo teniendo. Vale. Oye, y entonces, Marta, ¿descubriste mi libro en algún sitio? ¿Cómo fue la historia? Sí, mira, yo te cuento, bendito aquel momento, Rafael, porque de verdad, o sea, esto fue hace tanto tiempo y yo recuerdo que una de esas noches que estaba con los ojos abiertos como platos, yo me acuerdo que dije, necesito, o sea, yo me metía en foros, en sitios, y de repente pues me metí en YouTube y vi una entrevista tuya en un programa que creo que era en la uno o en la 2. La 2, Yo sí. me acuerdo, Para sí, todos la 2 debía ser un programa de la 2, sí. sí, y entonces era como una entrevista que te hacía dos presentadores, una mujer y un hombre, que eso tenía ahí un montón de años, pero siguen colgados todavía. Y yo Sí, me acuerdo que empecé a escucharte y dije, wow, digo, en primer lugar, esta persona me transmite muchísima tranquilidad. Y ujú, en segundo lugar, lo que está diciendo tiene mucho sentido para mí. Entonces, a raíz de ahí, empecé por la noche a ponerme un vídeo tuyo, por las noches. wow, Y empecé a pensar de otra forma. wow, Empecé, me di cuenta de que el pensamiento genera una emoción y esa emoción genera una acción y esa acción genera un resultado. Entonces yo dije, wow, si yo cambio mi forma de pensar, voy a cambiar la emoción que siento. exacto. Entonces empecé a escuchar esos
o sea, para mí era como el agua, como Ajá. la comida de cada día, o sea, era como nutrir mi mente cada día. Empezó a convertirse como necesito crecer y aprender esto de alguna forma. Wow. Y todos los días, todas las noches, yo me ponía mi vídeo y notaba que empezaba a tranquilizarme porque mi mente empezaba a pensar de una forma diferente. Ahora empezaba a tener herramientas que sabían cómo funcionaba todo. Y a raíz de ahí me compré el libro de las gafas de la felicidad, que vi justo que tenías un libro y dije, wow, digo, tengo que comprar este libro. Creo que estaba El arte de no amargarse la vida y las gafas de la felicidad. Sí, sí. Total, que fui a la librería, lo compré y ese libro ha sido para mí el manual que me ha hecho ayudarme a mí misma en primer lugar. Después, ayudar a amigos, ayudar a familiares. Lo he recomendado a un montón de gente. Y sinceramente, o sea, yo lo que vi, si quieres te cuento un poquito cómo fue Sí, esa experiencia para mí. Yo claro. compré el libro y para mí el concepto que más, los dos conceptos que más me gustaron, bueno, el primero fue que nada es tan terrible. La famosa terribilitis que tú le llamas, Mm, que es que o sea, tendemos a magnificar problemas y el sentir de, o sea, yo me sentía como diciendo, vamos a ver, yo soy simplemente un ser humano en el mundo, mm, pero ¿por qué tengo que hacer una bola y darle tanta importancia a algo cuando realmente hay tantas personas en el mundo y formamos parte de un todo? ¿Por mm. qué doy tanta importancia si todo es una gran cadena y yo solo soy un pequeñito eslabón? ¿Por qué tengo que darle tanta importancia a lo que a mí me pasa? Eso Entonces, es. cuando aprendes un poco a trascender el ego y a darte cuenta de que realmente lo que a ti te pasa no es tan importante y que hay millones de personas con problemas, empiezas a quitarle importancia y Mm. a hacer, pues, un pequeño grano de arena como has sacado en tu libro realmente, que, bueno, el libro que todavía no has publicado. No hagas montañas de granos de arena. Exactamente, Bueno, pues y hay un subtítulo que es Y todo son granos de arena. es brutal porque estoy deseando leerme el libro, te lo prometo. Estoy deseando ir a la librería y decir, wow, necesito también ver qué pone en este libro porque es algo muy parecido como lo que yo pensaba en base a lo que veo en el título del libro. Y bueno, a raíz de ahí dije, vale, aprendiendo que en una escala tengo que aprender a medir cómo es de importante este problema para mí y en qué medida me va a permitir ayudar a los demás y estar bien conmigo misma, a raíz de ahí, aprendiendo eso en una escala, pude ver que mi problema de no poderme sacar el carnet del coche, no aprobar un examen, no era tan importante. Y una vez en tu mente tú aprendes que eso no es tan importante, puedes ver que a raíz de tener tan poquita importancia, no tienes que crear un cuadro de ansiedad y tan grande. Qué buena, qué maravilla. Entonces, Claro. Marta, fuiste mejorando a medida que fuiste con trabajo cognitivo, fuiste cambiando tu sistema de valores, tu filosofía, tu diálogo interno y fuiste mejorando, ¿verdad? Sí, yo fui como estudiando, o sea, yo tengo tu libro, que se lo dejé hace poco a una amiga, y me dijo, qué libro más viejo, porque está todo subrayado, todas las páginas ya se nota, de esto cuando te bebes un libro y lo utilizas mucho, para mí ese era mi manual de vida. De hecho, cuando yo tenía miedo de algo, yo me iba con mi libro debajo del brazo y me iba de viaje y yo iba con mi libro debajo del brazo. Entonces empecé a exponerme a todo esto, empecé a exponerme gradualmente diciendo, ok, pues primero voy a salir a la calle y luego voy a hacer esto. Entonces, todo lo que me daba miedo, empecé a exponerme a ello con mi libro, viendo pues cómo tenía yo misma que ir cambiando todos esos patrones de comportamiento. Y fui haciéndolo hasta un punto en el que ya han pasado muchos años y cuando caigo en algo así, porque yo reconozco que tengo una salud mental muy buena. Yo ahora mismo he emprendido, he dejado mi trabajo actual, he pasado por vencer el miedo muchas veces Wow. y se convierte ya en parte de tu vida y al final esa resiliencia y esas habilidades que vas creando se van convirtiendo en parte de tu propia vida y de tu forma de ser. Es algo Exacto. ya intrínseco dentro de ti, ya te conviertes en esa persona. Qué bueno. Sí, Claro, porque entonces
Sí. Dime. No, que esa manera de pensar ya la he interiorizado, se ha convertido en parte de mí y ya tengo esas herramientas, gracias a tu libro y gracias a todos tus vídeos, pues ya tengo todas esas herramientas dentro de mi cabeza. Bueno, y a tu práctica ahí, yo estoy seguro, por lo que me cuentas, que has hecho un trabajo realmente profundo y perseverante, porque cuesta un poquito. Yo digo muchas veces que en realidad es parecido a aprender un idioma. Por ejemplo, aprender inglés. O sea, inglés no vas a aprender en 2 semanas, ¿eh? Y viendo, yo qué sé, y mirándote un manual rápido. No, vas a tener que coger un método y practicar, practicar y practicar y hacerlo algo importante en tu vida. Y oye, y bueno, y vas aprendiendo, ¿no? Ahora, tampoco es imposible. O sea, aprender inglés tampoco es física nuclear. O sea, tampoco es tan difícil. O sea, bueno, pero eso sí, para cambiar los patrones mentales negativos que hemos adquirido y ya llevamos un tiempo usándolos, tenemos que darle un poco de caña, porque si no, en la inercia de crear esas emociones negativas y esos miedos, la mente la tiene. Entonces, bueno, hay que romper esa inercia, ¿no? Oye, ¿cómo dirías que estás ahora, Marta, de 0 a 10? ¿Qué nota te pondrías si 0 es el peor momento, aquel que tenías, que el peor momento tuyo, y 10 serías, yo qué sé, estar completamente feliz y bien? ¿Qué nota te pondrías? Yo diría que si te tengo que decir cuánto de feliz soy, te diría que un 10. O Qué sea, bueno. eso midiendo la felicidad, Eso porque es. tendemos a creer que la felicidad está afuera, pero la felicidad está dentro nuestra. Entonces, cuando aprendes a darte cuenta de eso, siempre es verdad que nos han educado creyendo que necesitamos muchas cosas. Eso es. Tengo que tener, pero la felicidad está en el ser. Entonces, Eso. cuando te das cuenta de que tú eres ya feliz teniendo lo básico para vivir, entonces ahí es cuando aprendes a ver la felicidad en cada pequeño momento. Yo, por ejemplo, ahora mismo me estoy tomando este café que me tomo todas las mañanas mientras hago un poquito de formación o tal, o cuando me encanta. O sea, yo este momento, yo diría que esto para mí es felicidad, porque lo disfruto tanto. Entonces, Claro. si tú me preguntas cómo de feliz soy, yo te diría que no puedo ser más feliz. Y lo digo de verdad, o sea, habrá gente que diga, venga ya, sí, tengo mis momentos en los que tengo también tristeza, como todo Claro, el mundo. claro. Pero cuando aprendes a ver eso como parte de la vida, no existe esa, ay, es que esa queja constante. Entonces, ahora, si tú me dices cómo estoy en cuanto al tema de ansiedad, ahí te diría que un 8,5, 9. ¿Por qué? Pues porque la ansiedad es algo que nunca, por lo menos a mí, no termina de irse. Es decir, siempre tenemos miedo a algo. Yo hace poco estuve mala, tal, pasé por un cuadro hace pues como, te estoy hablando hace 3 semanas o así, y de repente tuve un par de días que me vino otra vez la ansiedad y yo dije, no puede ser, o sea, yo que esto ya lo tengo aquí controlado, pero ¿qué hace esto viniéndome? Y claro, te das cuenta de, wow, lo poderosa que es la mente y que Mm, la mente puede ser, como dicen, es un magnífico esclavo, pero un amo terrible. Me encanta esa frase, claro. porque, bueno, te das cuenta de tal, pero realmente al tener esas herramientas, al final fue cuestión de 5 días, 4 días, empiezas a aplicarlo todo y otra vez empiezas a arreglar tu coco para otra vez estar bien y súper bien. O sea, ahora acabo de venir de Austria, vine anoche, una escapada de 2 días y antes que yo tenía miedo a viajar, era uno de los miedos que tenía, me cogí una mochila el domingo, me fui con una mochila para allá con mi pareja y, ¿sabes? Si al final es, no sé, vives, al final vives, te Y das te lo has cuenta de que pasado, vives y te lo has pasado bien. súper bien. Yo antes, en la primera noche de viaje, te puedo asegurar que no dormía, me pasaba la noche vomitando. Y súper bien. Y es verdad que cuando estás ahí dentro crees que nunca vas a poder salir. Yo lo digo porque de verdad, o sea, hay tantas personas a las que se les puede ayudar que piensan que no van a poder salir de ahí, pero es que se puede salir, o sea, claro que se puede, pero necesitas trabajar. O sea, esto no es ver un vídeo y ya está. Tú tienes que, esto es como ir al gimnasio.
Es el músculo de la mente, tú tienes que entrenarlo. Tú no puedes hacerlo una semana y después decir, uy, sí, estoy un poco mejor y olvidarte. No, esto es continuo. Esto es leer muchos libros, esto es hacer mucho trabajo Oye, continuamente. Yo ya llevo más de 15 años. sí, sí, Marta, ¿ahora cuánto tiempo ha pasado desde que te pusiste bien de aquella ansiedad? Pues fíjate, pasa mucho tiempo porque yo empecé como con unos 20 años aproximadamente, 18, sí, con 18 ya tenía. 20 años más o menos, 19, 20, empecé a escuchar los vídeos y a leerme tus libros y ahora tengo 34 recién cumplidos. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos años desde que tú has dicho, wow, aprendí a hacer esto? Pues desde que yo empecé a aprender, pues a lo mejor fue con unos, de verdad, o sea, yo empecé a aprender y a solucionarlo todo a partir de los 20, 21 años, pero ya de decir yo estoy bien, pues podría hablarte de decir bien, bien ya de viajo y no me pasa nada, pues unos 7 años aproximadamente, 6. Qué bueno, qué maravilla. Y además, fíjate que antes hemos estado hablando y también me has dicho que desde hace pocos años has emprendido tu propio negocio, que va súper bien, te has independizado, digamos, en ese sentido. Y además que Sí. tienes, me hablabas antes de los planes que tenéis ahora para crecer, para tal, que era todo súper bonito, ¿no? Y me estabas explicando, bueno, nos está yendo súper bien. ¿Quién te Sí, iba a decir sí. esto? Que, ¿eh? Claro, claro, mira, fíjate, al final todo se convierte en un patrón de comportamiento y en un estilo de vida, tu forma de pensar, porque yo trabajaba por cuenta ajena y trabajaba además para la empresa de mi padre. Y mi padre, yo ya llevaba 5 años trabajando con él y él pensaba que yo me iba a quedar con su negocio. Pero cuando te planteas, yo me empecé a plantear si ese negocio a mí me hacía feliz o era lo que yo realmente quería y no era lo que yo quería. Claro, pero realmente mi padre siempre me había educado para yo quedarme ese negocio. Entonces, ¿cuál hubiese sido la zona de confort, yo pienso ahora, y cuál hubiese sido pensar en qué hubiese sido pensar en la comodidad? Yo ahora mismo estaría trabajando en un negocio que realmente no me hacía feliz por la comodidad de que ya está criado, de que ya hay unos clientes, de que ya llevaba 5 años y sabía hacer perfectamente ese trabajo, Claro. pero hay una vocecita interior que a ti te dice lo que realmente quieres hacer en la vida y que es ya no tu propósito, porque yo pienso que el propósito de todo el mundo al final es ser feliz, ayudar a los demás y ser una buena persona. Eso es. Pero lo que yo realmente sentía que quería hacer no era eso y yo siempre he ido como muy en contra de la sociedad. Es decir, Ah, cuando la sociedad dice voy por aquí, yo digo, quiero ir por aquí. O sea, realmente me pregunto, no es que vaya en contraposta para hacer la contra, sino eso es. realmente quiero ir por aquí. Y tu Claro. voz interior te dice, no, me apetece hacer otra cosa. Entonces, claro, yo ahí tuve que ser fuerte para, en primer lugar, renunciar a un trabajo fijo y estable. En segundo lugar, para hacer frente a mi padre, porque claro, tu Claro, familia no estaba de quiere que acuerdo. hagas, claro, no estaba de acuerdo, decía, ¿y ahora qué hago con la empresa? Entonces yo, claro, tienes que quemar tus barcos y decir, ok, voy a romper con todo esto y voy a seguir el camino, salga bien o salga mal, porque sé que emocionalmente tengo las herramientas para no verlo como un fracaso, sino verlo como parte de mi camino y de mi aprendizaje. Y al final te acostumbras a que todas las decisiones que tomas en tu vida tienes que tomarlas de la misma forma. Claro, claro. Y bueno, y de hecho, como tú ya aprendiste, si no terribilizamos jamás, te das cuenta que tampoco hay ningún peligro, no pasa nada. No pasa nada. O sea, ¿qué puede salir? O sea, ¿qué puede ser lo peor? Yo siempre pienso, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y después de hacerme esa pregunta pienso, y si, vale, si esto es lo peor, ¿lo podría superar? O Claro, sea, ¿podría superarlo o ya no podría superarlo nunca más en mi vida? claro, claro. Y podría ser feliz y la respuesta es siempre que sí. Oye, Marta, me ha encantado tu testimonio, es muy chulo, muy bonito. Pues muchas Y gracias. te lo agradezco mucho y te mando un beso enorme allí a Murcia. Muchísimas gracias, Rafael. Yo quiero aprovechar para agradecerte por todo, de verdad, o sea, todo el conocimiento que pones a disposición de tantas personas, porque es una ayuda muy grande y animo también a las personas a que, de verdad, si me llegáis a conocer hace un tiempo,
es que no soy la misma Marta. Yo era una Marta con muchos miedos, con mucha ansiedad. O sea, de verdad, se puede cambiar y animo a todo el mundo a que lo haga con un simple libro, como puede ser el tuyo, que ya ves que cuesta, o sea, vas a la librería y por menos de 20 euros lo tienes. De verdad, merece la pena ponerlo en práctica. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, guapísimo. Un beso.